apártate delante de mí. Sin embargo, sí nos pueden seguir reprendiendo. ¿Amén? Los que no son reprendidos por hombres es porque deben ser ya reprendidos por Dios mismo. Dios mismo al hijo que ama, corrige, disciplina, así tal cual, y la disciplina es de Dios. Es así, el hecho y la naturaleza, ese instinto de corregir a tus hijos, es por la naturaleza divina, es por la inteligencia divina, por nuestro carácter semejante al de Dios, nuestra inteligencia, nuestras cualidades que son semejantes a Dios. ¿Por qué hay semejanza a la enseñanza? Más con todo lo que nos ha revelado Dios, con su gran misericordia, con su gran bondad, ese es amor. Es amor el habernos dado esa inteligencia. Entonces, yendo al versículo, en el 43 nos dice lo que pasa con el espíritu inmundo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, eso quiere decir que los espíritus entran y salen de los hombres, y los espíritus inmundos, eso quiere decir que son los de menos categoría dentro de lo que son los seres espirituales. Y eso se lo voy a explicar un poco más adelante con otras, digamos, a otros versículos se pueden sacar ese tipo de interpretaciones. Anda por lugares secos buscando reposo. Eso quiere decir que no están en reposo mientras andan en lugares secos. Lugares secos. ¿Qué es lo que son los lugares secos? Yo lo he estudiado mucho, que también son cosas que son importantes, porque nosotros tenemos, cuando vemos, descubrimos y Jesucristo nos llama, se nos revela, de cualquier manera que sea, que eso es personal y eso es totalmente válido, porque Dios sobrenatural, dice que entonces los espíritus no están en reposo, es decir, se alteran cuando no están en lugares secos. Cuando están en lugares secos, perdón. Eso quiere decir el aire es un lugar seco. Los muros, las cosas donde no hay humedad, son lugares secos, ¿no es cierto? Ya, eso quiere decir. Esto no se explica mucho, que es la tendencia de los espíritus a introducirse o a reposar. Dice la palabra reposar, quiere decir descansar. En lugares húmedos. Eso quiere decir que estar en lugares húmedos. Eso nos explica muchas cosas. Nos explica, por ejemplo, que también esto es un estudio muy importante en el Génesis, que hay muchas cosas que desde ese libro son las mismas historias que más adelante se van contando, se va repitiendo el patrón de comportamiento tanto del hombre como de Dios. Siempre. Eh, y vemos que entonces esa es la conclusión, porque entendemos por qué se cree, esa es la explicación real por qué se cree que en la serpiente estaba Satanás mismo. No es que Satanás sea una serpiente, sino que reposaba en la serpiente. Bueno, muchos dirán, dentro de que puede ser que sí, puede ser que no, y mientras más escudriño el Génesis, más se comprueba que sí es así, tal como dicen en el Apocalipsis, el dragón, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, el diablo. O sea, no es algo nuevo y no es algo que no se repita dentro de muchas. También cuando habla de Lucifer, ¿no es cierto?, en el libro de Ezequiel, primero se refiere al príncipe de Tiro, primero, y después también se refiere al príncipe de Tiro. Amén. Y eso tiene una explicación, pero muy clara. Primero era el príncipe, a la carne del príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro terrenal. Y también hay un príncipe de Tiro espiritual. Una autoridad que tiene un rol
espiritual que tiene un rol en el ámbito invisible. Esa es la explicación. ¿Por qué habla dos veces a la misma persona? Por eso nos vemos en muchas partes donde Jesucristo también le habla a dos personas. A Pedro le dijo Satanás. A la gente le decía, le hablaba a su alma humana y le hablaba a los espíritus que tenían. Es mentira, es verdad. Es por eso. Que no soportan. Por eso le pidió el espíritu Legión, le pidió que los enviara, les permitiera irse al hato de cerdo, ¿no es cierto? Y eso tenía, eh, si bien tenía un trasfondo también, que se fueran al hato de cerdo, porque finalmente igual se fueron al, se tiraron al abismo, al, ¿cómo se llama? Se tiraron al mar, perdón. Claro, y al final, finalmente es el abismo. Se dieron al mar como que se fueron al lugar donde pertenecían, al abismo. Ese era el simbolismo. Y por eso fue porque ellos no soportan estar en lugares secos, no soportan, les incomoda estar en lugares secos. Por eso vemos nosotros, tenemos que tener mucho cuidado de con quién estamos, porque los demonios pueden salir. Y estos demonios específicamente son de hay unos de bajo rango. Hay otros que tienen, más que no salen simplemente con palabras de expulsión, de autoridad en el nombre de Jesucristo. Y algunos que sí, rápidamente se van. El nombre de Jesucristo tiene poder. Y en el nombre de Jesucristo dejan. Claro que también esto nos explica que en el siguiente versículo, que hay prácticas que nos tenemos que tener cuidado también. Que no podemos tomar a la ligera tales situaciones. Ni el reprender, ni... Por ello, también nos exhorta Jesucristo que no tenemos, y Pablo también, ojo, que también en 1 de Corintios también nos dice que no tenemos que enfocarnos tanto en los que no son de nosotros. ¿Por qué? En los que no se dicen cristianos. Nosotros tenemos que enfocarnos en los que se dicen cristianos para la reprensión, para reprender, para todo. Y ahí se va manifestando todo lo del plano espiritual. Eh, y, y eso es lo que... Y es por eso. ¿Por qué? Porque no sirve de nada tú expulsar un demonio de una persona que no, no tiene el fundamento. No sirve de nada. Y eso nos dice, porque dice en el versículo 44, dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Salió de una casa. ¿Cuáles son las casas de los espíritus? Son los cuerpos húmedos. ¿Por qué cuerpos? ¿Por qué cuerpo, dices tú? Por eso hay gente que dice que no, que las casas, los lugares son embrujados, están llenos de espíritus y... Mentira. Sí puede ser, porque si hay animales, sí. Y ya sabemos que se van a lugares húmedos. A esos lugares húmedos que más rápido encuentran. Y que más encima le permiten tener experiencias sensoriales a los espíritus, a los ángeles en el tiempo antiguo. Ya que ahora no es necesario los ángeles, ya que estamos nosotros los hijos de Dios. Pero era por eso, los lugares húmedos, no todo nuestro cuerpo, lo que más contiene es agua. ¿Me entiendes? Eso es la explicación. Entonces por eso es así. Y es siempre cuando uno está el Espíritu Santo, está Dios metido, siempre hay conflicto, confrontación, fuerza, violencia. No de parte de realmente los que son bautizados por el Espíritu Santo, ellos se mantienen en la paz que Jesucristo nos da. Y, eh, pero mire, dicen, y cuando llega, la haya desocupada.
barrida y adornada. Eso quiere decir que los espíritus tienen mucha memoria, pues tenemos que pensar que son seres. La característica principal de los seres espirituales, de hecho, demonio significa ser inteligente, inteligente. Eso significa de la palabra demon. Son seres, personas inteligentes, pero sin cuerpo. Eso es lo que son los espíritus. Pero no son espíritus de humanos. No existe tal cosa de que va a andar un espíritu de una persona que falleció en una casa. Eso no es así. Sí, los demonios, si hay muertos, es muy probable que los demonios busquen a los cuerpos muertos también. ¿Por qué? Cuando dice la palabra, donde esté el cuerpo, allí rodearán las águilas, ¿no es cierto? Allí volarán las águilas. Ahí donde esté el cuerpo muerto, allí volarán las águilas. Eso es lo que quiere decir. Las águilas son los demonios, son aves de rapiña, ¿no es cierto? La carnada, ¿qué es la carnada? El cuerpo, los cuerpos vivos. Pero ustedes pueden decir, no, pero no se van por ejemplo, al mar. Sí, en el mar se van porque hay muchos seres vivos. Por eso se puede manifestar y por eso viene la leyenda de Leviatán y todas esas cosas. Que en realidad Leviatán, claro, es un ser y eso toma el nombre. Por eso se ven actitudes raras en los animales, por eso, pero no se van a. Siendo que las plantas también tienen mucha humedad, no se van a las plantas, ¿por qué? Porque no les permite hacer nada, porque ya que son seres inteligentes, incluso más inteligentes que los mismos seres humanos, porque tienen origen divino, más cercano a Dios, más cercano a la perfección en el conocimiento del bien y el mal. Tenemos que ir uniendo todas las enseñanzas que están en la Biblia para poder entenderla. Entonces, pero fíjense, dice, cuando vuelve la haya desocupada, eso quiere decir que no hay nada adentro. No hay ningún espíritu que llene ese vacío. No hay ningún fundamento espiritual. No hay ninguna razón. ¿Me entienden? No está el Espíritu Santo. Uno puede limpiar una casa 1001 vez y no está. Por ello, yo dudo de, por ejemplo, de ver en iglesias donde hay demasiadas liberaciones. Las liberaciones jamás se hicieron en la iglesia, en los templos, en las edificaciones, donde sea, en el lugar donde se reunían las congregaciones de los primeros. No, nunca. Léanlo, no es bíblico. No es bíblico. Las liberaciones no se realizan en las iglesias. Las iglesias son personas que tienen que estar llenas del Espíritu Santo. Amén. Un solo versículo rebate miles de años de malas prácticas, de doctrinas de hombre. Las rebaten fácilmente. La sola escritura es la única autoridad. No existe autoridades. Las autoridades terrenales son impuestas por Dios, pero por un objetivo. Amén, aleluya. Así que, pero uno con humildad tiene que hacerse griego al griego, judío al judío. Amén, religioso al religioso, para ver si se salvan. Dando uno el buen ejemplo, siendo irreprochable, actuando con ternura, para ver si la misericordia de Dios toca los corazones de aquellas personas. Por eso a veces hay que ser manso y humilde de verdad, de corazón, no de obras, de corazón, dice la palabra. Sé manso y humilde de corazón, de dentro de ti, no de fuera. Si bien lo de fuera es para el incrédulo, pero de adentro de ti es para Dios. Amén. Por eso me encanta estudiar
estudiar la Biblia para irme yo exhortando primeramente y poder exhortar a mi hermano, a los que están allí, esperando que alguien pueda plantar una semilla, o a aquellos que puedan regar, a los que yo pueda regar algo. Creo que esa es una de las pocas misiones que puede tener una persona con grande, con un llamado a un ministerio o con sus dones. Y todos deben tener dones que de alguna u otra manera tienen que edificar el mayor al menor, el menor al mayor, el mayor al menor. Y tampoco hay, mientras más tratemos de poner estructuras imitando a las del mundo, menos vamos a hacer la voluntad del Señor. Nos dicen ya, si Dios, cuando el pueblo de Israel le pidió un rey, les dio un rey, pero les dio un rey malo, un rey injusto, que se iba a corromper rápidamente, que se corrompió rápidamente, y era para enseñarle eso. Y el próximo rey lo tuvo que preparar mucho tiempo, y después utilizó a ese mismo rey para probar la obediencia de los demás que venían, haciendo lo que fornicara. Lo hizo, Dios así actúa. Sin embargo, era David. Se salvó David porque tuvo fe, porque él sabía que no podía con su fuerza. Tal como tú no puedes. Tú no puedes, yo no puedo, con mi fuerza, lograr nada. Nada, nada, hermano. Nada. Puedo lograr todo lo que yo quiera en lo secular. Pero si eso me aleja de Dios, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo transar con esto. No puedo transar el Evangelio. No tiene precio. Amén. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Peores que él. Imagínate, yo me pongo en el caso, lo puedo ver como que aquel donde ve que está ordenada, entonces ya no ya un trabajo menos, pues ya no tiene que ordenarse. ¿Y por qué toma otros peores que él? Porque la ve desocupada. Eso quiere decir que tal vez antes había algo, pero ya no había nada. No había nada. Y eso, si lo colocamos en el contexto, en el momento en que estaba, dice que eso acontecerá a esta mala generación. Acontecerá, es una declaración de Jesús, de Dios mismo. Así acontecerá a esta mala generación. ¿Qué acontecerá? Que irán y van a ir y venir demonio tras demonio de aquella generación. Eso es lo que estaba diciendo. Que cada vez va a ser peor. Por eso, generación en generación, cada vez es peor. Si bien estamos hablando de esta mala generación, no hay una especificación. Dice, esta mala generación y si vemos, le está hablando principalmente a judíos. Y era porque le estaba explicando algo que yo creo que ni siquiera ellos pueden comprender aún. Por lo mismo, porque no pueden ver que lo que necesitan tener ocupando su casa, porque ellos no ven esto como su casa, sino que lo ven algo propio. Con muchos de los incrédulos, muchos de los impíos también ven eso. No, tengo en mi cuerpo, entonces yo puedo hacer vanagloria de mi cuerpo. Me puedo decir y humillar a otras personas porque, no sé, tengo un aspecto mejor.
porque mis cualidades físicas son mejores y me han permitido generar más competencia, no sé, en distintas áreas, o generar más recursos, o una mente más, más amplia, no sé, más fácil para recordar y hacer cosas, hacer negocios, y han tenido esto. Son cosas de Dios. Dios te da eso. Y es la naturaleza del hombre la que le impide. Entonces no es raro que todos rechacen a Dios. Es que es un principio básico. Que todos están bajo la maldición. Eso es lo que no queremos entender, que era Israel el pueblo elegido por Dios. Todos los demás estaban destinados a perdición. Todos, siempre desde el principio. No es que Dios es un Dios bueno, porque ya Dios nos dio la vida y eso es su regalo para nosotros. Ahora lo que nos viene a regalar a nosotros, sus hijos, gracias a la cruz del Calvario, es la vida eterna. Es la vida eterna. Y si tú me dices que si yo me preguntan a mí quiénes se van a salvar, o cuáles serán las condiciones, yo creo que es solamente por la misericordia del Señor. Yo creo que de todas las personas que son normales, por así decirlo, que no han tenido una vida tan sufrida, mientras mejor la vida aquí en la tierra, a lo mejor ahora sea la calidad de vida mucho mejor, pero menos se van a salvar, menos son salvos, menos hay hijos, hay mucho menos cantidad, porque no te permite llegar a doblegarte a Dios, no te permite. La buena calidad de vida no te permite encontrar a Dios. Los que sufren y en todo y mueren en enfermedad, a lo mejor ellos, yo creo que fácilmente ellos, porque lo prometió en el sermón del monte. Lo prometió a los niños, a los que mueren niños. ¿Por qué? Porque así es la justicia de Dios. Así es la justicia de Dios. Y sin embargo, utilizó a los judíos. Usó a los judíos, les dio las bendiciones, a ver si con un estímulo de bendiciones seculares, posesiones, inteligencia, ¿quién más inteligente que los judíos? Dio para ver si ellos de alguna manera comprendían que eso era regalo, pero no lo comprendieron, no pudieron ver que había misericordia en Dios, solo vieron el castigo, tuvieron miedo, porque estuvieron todos influenciados por el siervo inútil, por el miedo a Dios, que no, que hay dos maneras de amar a una persona, con temor y con miedo, que no es lo mismo. Tenemos que amar a Dios con temor y temblor. Con temor y temblor. Pero de un temor y temblor de no saber nunca estar seguro, y del temor de que sabemos que no podemos agradarle. Sabemos que no, por eso tenemos que tener ese temor. Pero que sí sabemos que su misericordia es tan grande, tan y mucho más grande que su juicio. Ya, entonces, eh, eso, hermano, toma a 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado, es decir, el estado que ahora tiene, con tanto espíritu inmundo, viene a ser peor que el primero. Y eso no es una condición. Es decir, esta historia no nos quiere decir, como en muchas de las enseñanzas que están escritas en la Biblia, no son condicionadas a nuestras obras. Y es un error de interpretación grave.
Lo tienen muchas personas. ¿Por qué? Porque han sido influenciadas por escuelas de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les enseñan de una manera. Porque si no tienen esa enseñanza, piensan que no tienen autoridad. Porque piensan que la autoridad se las da el hombre. Pero no es así. La autoridad se las da el Señor Jesucristo y su cruz. Él nos da toda autoridad. No hay nadie más que puede darnos autoridad de nada. Él mismo constituyó, no constituirá. Ya los constituyó desde antes de la fundación del mundo, de antes de que tú nacieras. Es imposible de que Dios sepa lo que tú vas a necesitar y que no sepa lo que tú vas a hacer, porque es así. Entonces dice, así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Entonces vemos claramente que esto no es no es, no nos quiere decir que tengamos que ocupar nuestra casa. Sí, obviamente tenemos, pero si no está ni la semilla que tiene que estar, no está la semilla, es imposible que se ocupe con algo, no, es imposible, porque no hay semilla, no hay regadío, no hay nada. Y es por eso, porque Dios lo permitió así. Dios lo permitió que en ese tiempo, y esto no quiere decir que sea solamente aplicable a los judíos. Bien, hay muchos también que son de un extremo dispensacionalista, que dicen que no, que hay muchas cosas que son solamente para los judíos. Y eso también es una mala exégesis, porque también está influenciada por escuelas de pensamiento. Las escuelas de pensamiento hacen mal porque no tienen la autoridad del Espíritu Santo. No tienen la autoridad de Jesucristo. La autoridad de Jesucristo. Pero da el Espíritu, el sello. Es algo no merecido, es algo no elegido. No elegido, Dios llama a la fuerza a sus predicadores. A la fuerza, no existe tal cosa. De que yo voy y yo elijo ser algo. No existe, solo somos llamados, nadie se autollama. No podemos decir que Dios llama y quiere pretender que nosotros con nuestros propios medios vamos a lograr algo. Es imposible. Le quita autoridad a Jesucristo, y todo lo que le quita autoridad a Jesucristo es anticristo. Eso es lo que significa anticristo. Dejemos de darle importancia a las personas, a los predicadores, a los teólogos, a los doctores, a los apóstoles. Dejemos de darle importancia. Concéntrense en Jesucristo. El mismo hecho de buscar debate con personas también no tiene fundamento. Dice, no hagáis contenciones sobre día de reposo, sobre el festivo. Dice, no, en genealogías, no te ocupéis en esas cosas. No, ¿qué va? Si no podéis tienes que predicar por si alguien se convierte, por si Dios pone en su corazón el querer como el hacer, por si es el querer primero el que va a colocar, Él no te va a colocar, pero te lo va a colocar Él. No dice si de qué manera, pero si bien vemos en toda la escritura que lo hace forzosamente. Forzosamente en el sentido de con las situaciones de vida, no a la fuerza. Porque Dios no actúa a la fuerza, ni obliga a nadie, ni va a enviar a nadie que te diga obligar. No es de una obligación de alguien hacia otra persona. Tiene que ser una manifestación sobrenatural directamente de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Que se puede manifestar en cualquier aspecto. Físico, no físico, material, inmaterial, vivo, muerto. Pero no de hombres, porque no puede ser a través de hombres. O sí puede, pero tiene que ser de una manera sobrenatural.
siempre, pero donde el fundamento sea Cristo. Si vemos en todos los grandes han tenido revelación de Jesucristo o del Espíritu Santo, tuvieron una un encuentro con Dios a través de cualquiera de sus personas. Pero la que mora en nosotros es el Espíritu Santo. El que obró ya una vez para siempre fue Jesucristo, hombre. Y ahora Jesucristo Dios. Eh, y, y finalmente, lo que, lo que nos dice en la palabra muchas veces que no, no, no es porque Dios Dios así lo haya, donde que Dios sea un Dios malo que no tiene corazón, que es destructor, como muchos dicen que no, que el Dios antiguo, que mal interpretan porque no comprenden el amor. No comprenden el amor aún. Cuesta entender cuando no han sentido ese odio. Por eso las personas que conocen a Dios son personas que son odiadas por el mundo. Personas que han sufrido el desprecio de las personas, el desprecio. Y es por qué, porque pueden soportar eso, porque pueden soportar, pero es necesario saber, tal como Jesucristo fue necesario, él dice, porque era imperativo, era algo obligatorio que tenía que él ser maldecido por el hombre. Fue forzadamente para manifestar la naturaleza del hombre, para que el hombre pudiera darse cuenta. Y fue una muestra para nosotros, para la gloria del Señor. Él nos mostró a través de esto que hasta su propio pueblo, el elegido, podía equivocarse y debíamos aprender de los errores de Israel, del Israel antes de Cristo, del Antiguo Testamento. Así que eso, hermanos, eh, síganme, suscríbanse, pregunten, comenten y para que sigamos compartiendo. Tuve unos días medios sin motivación. Uno cuando se empieza a hablar la verdad, el enemigo empieza a levantarse, siempre interrumpe, siempre trata de destruir la obra y, y siempre es porque también a veces es necesario que se manifiesten las cosas, que se manifieste también la obra del mal. Es necesario que se manifieste. Porque eso va a dar el pie que si nosotros perseveramos, no en la fe, porque el que tiene fe persevera. No se puede perseverar en la fe es un regalo, es algo que Dios lo dio desde el principio. Y, eh, pero si perseveramos en la misión, las obras lo que nosotros hacemos desde que conocemos a Jesucristo en adelante, va a ser para nuestro galardón. Y también vamos a ser disciplinados directamente de Dios. Creo firmemente que el que no es
porque está escrito, no es que lo diga yo, no es algo personal. Yo admiro a mis hermanos que son de la sana doctrina, de la doctrina de la gracia, los que tienen la idea reformada, mucha influencia de Calvino. No me gusta hablar de los referentes históricos porque se virtúa, ya que podemos explicar todo sin, yo puedo explicar cualquier cosa, cualquier doctrina que me hablen y puede rebatirla bíblicamente sin necesidad de recitar un autor, ningún autor humano, solamente el Espíritu Santo. No necesitamos a ninguno. Mano, yo puedo explicar toda la escritura sin necesidad de solamente con datos que, que son del mundo, ojo, son del mundo, pero que son totalmente reconocidos como algo, podríamos decir, objetivo, que ya no tiene ninguna influencia, más por lo mismo que digo, son datos, no libros, no interpretaciones, no creaciones narrativas, literarias, ni escuelas, ni doctrinas académicas, ni de ninguna línea de pensamiento. Todo está en la palabra. Y hermanos, quería terminar con esta. Que en estos días, ya tiempos apóstatas, vemos que ya el libertinaje en lo secular, en el mundo, está cada día más influyendo y se está pervirtiendo el Evangelio. Y ante eso, ¿qué es lo que dice? Nosotros tenemos que perseverar con la sana doctrina, exhortando, reprendiendo, sin descanso, sin parar, tenemos que seguir para la gloria del Señor, para los que se van a salvar. Nosotros solamente tenemos que predicar y que escuche, que tenga que escuchar por la voluntad del Señor. No necesitamos nosotros divulgar nada extra. Pero también debo reconocer que hay medios, los medios también los coloca Dios a su momento, en el lugar indicado, a la persona indicada, para la gloria del Señor. Si es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, es del Espíritu Santo. Si es sin influencia de ninguna voluntad humana, gloria al Señor. Gloria al Señor, que sea algo totalmente sano, la la sola escritura y solo la cruz de Cristo salva. Así que, hermanos, solamente eso, no podemos ya, va a llegar un momento, creo firmemente, así he estado tratando de pidiéndole al Señor que me dé más energía, que me dé más vida para seguir viendo y para poder seguir el camino un día más de gloria para el Señor, no un día más de gloria para mí. Ya no, cuando tenemos a Cristo ya la vida humana ya no tiene sentido más que hacer algo por Jesucristo. Y ya que sabemos ya la verdad, y la verdad nos hace libre de la atadura de la muerte. No es que nos hace libre del pecado. La atadura del pecado es el miedo a la muerte. Y eso es lo que muchos no quieren convencerse porque están enceguecidos por sus prácticas. Porque les han convencido de eso. Y lamentablemente muchos se dejan arrastrar por eso. Se dejan arrastrar porque dice que
Dice que para que ya no seas como niños fluctuantes, que se dejan arrastrar. Se dejan arrastrar. Pero los que tienen el cimiento, y eso sería la otra de mis parábolas favoritas, que que no es parábola, sino que es del Sermón del Monte, ¿no es cierto? Cuando hace un listado enorme de cosas que dice que si ustedes no las hacen, el que oye mis palabras y no las hace, justamente esa es la que quería hablar. Sobre los dos cimientos dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Otra vez, dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Esto nos sugiere que nosotros debemos hacer algo. Si estamos contaminados con la levadura de la hipocresía, que es normal que estemos contaminados con esa levadura, es normal, sumamente normal. Díganme quién no ha conocido la hipocresía de cerca. Desde el momento en que somos pequeños, estamos influenciados por la hipocresía de nuestros padres, que nos enseñan hipocresía todos los días. La hipocresía de nuestros maestros, de nuestros profesores. Después nos enseñan la hipocresía de nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo. Todos, cualquier persona tuviera hipocresía, es normal. Pero ¿qué dice? Alejaos de la levadura de los fariseos. Alejaos de las levaduras de la hipocresía. Alejaos. Esa es una exhortación de Dios. Entonces sabemos que Jesús no puede estar hablando de que nosotros debamos hacer algo. Él lo que está haciendo, está declarando algo. Porque cualquiera que me oye y no las hace, le compararé a un hombre. Le compararé. Esto quiere decir que es así, que van a haber personas que oyen y que no escuchan. No pueden actuar conforme. Y no está diciendo sobre hacer actos de redención, obras de redención, sino que lo que está hablando es obras de misericordia. La obra de redención solamente la puede hacer Cristo. Y la obra de redención de Cristo es para el alma. Es para el alma. Ya que la muerte ya es el castigo, ya está declarado. Si nosotros no tuviéramos a Dios guiando a algunos y reprendiendo a otros, nos, seguiría igual, pero en mucho mayor sufrimiento, ya que no habría esperanza, fe, nadie gozaría nada. Sin embargo, nosotros somos gozosos en la persecución por la palabra, en cualquier vituperio. Nosotros somos más dignos y más nos esforzamos, y esos son de eso se tratan los vientos. No, no es que sean los espíritus inmundos que nos vengan y empiezan a... No son las tentaciones. Las tentaciones vienen de nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿qué son esos ríos? Los vientos que soplan son de afuera. ¿Qué es lo que son esos? Son los vientos de otras doctrinas, de otras enseñanzas. Pero que si uno comprende bien la obra redentora de Jesucristo, jamás te va a comparar así Jesucristo, jamás. Aunque tú sigas pecando, porque todos pecan, nadie puede decir que no peca.
Es un problema fuerte de las doctrinas actuales que hablan sobre santidad. ¿Por qué? Porque está eh, muy largo el tema para explicarlo ahora desde el punto de vista de de, de la doctrina de la salvación, sobre la obra redentora y también lo que son las de la iglesia, de la eclesiología, que, que cómo se interpreta hoy en día y cómo se ha llevado a cabo, que si bien tiene un fundamento prácticamente en casi todas las denominaciones, vienen de una influencia netamente católica, netamente católica, que hasta un poco un siglo empezó el movimiento neopentecostal, el avivamiento de Azusa, ¿no es cierto? Que si bien no somos nadie para poder juzgar esas cosas, cada uno es responsable de sus pensamientos y de sus las palabras que emite, las enseñanzas que quiere enseñar. No podemos nosotros, yo no soy nadie para juzgar ni para decir. Ahora, si tú me dices, hay cosas que yo puedo, sí, sí, tenemos que tener discernimiento espiritual para decir si hay cosas que sí son de Dios, sí, se nota que son de Dios. Y no es que se note, sino que lo sabemos, porque tenemos dones. El mismo Espíritu, eh, el Espíritu Santo nos ha surtido con dones, es decir, nosotros podemos, se pueden, se pueden manifestar, se pueden manifestar eh, a su modo, a la voluntad del Señor y es siempre para edificación de la iglesia. Si tú vienes y me dicen, no, que hay un don de que te está, no sé, una palabra de ciencia, por ejemplo, que dice que no sé, que va a pasar esto, que no sé, que esto es así porque que no edifica la iglesia y no menciona, no es referente a la obra de Jesucristo, no tiene nada de Espíritu Santo. Pero por eso, porque está escrito, no es que yo lo diga, sea mi juicio, sino que el que tiene el Espíritu Santo debe entender y conforme a eso debemos juzgar a los que se dicen. Si bien no podemos condenar a nadie, pero sí le puedo decir a cualquier persona que viene y me dice eh, que ha tenido, no sé, una manifestación del don espiritual, eh, tendría que ver si es bíblico, si está glorificando el nombre de Jesucristo, tiene alguna edificación o solamente es algo emocional. Hay muchas cosas emocionales y es el problema, y que no tienen un fundamento. De eso es lo que está hablando. De eso es lo que está hablando. Por ejemplo, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, compadre, que edificó su casa sobre la arena. Es decir, está haciendo cosas. Esa persona está haciendo cosas, no está hablando de un sector aislado, está hablando de una persona que está edificando. Es decir, hay dos grupos de personas que están las dos edificando, pero una tienen un fundamento real, que son salvados por Jesucristo de verdad. Y las otras no. Eso es lo que nos quiere decir. No se está exhortando, son eh, y estas personas que están, estos falsas doctrinas que hay de personas a las que le tengo mucho amor y mucha misericordia, que me dudo de llamar hermanos. También me cuesta llamar hermanos porque también es lo que me reprende el Señor, que no puedo llamar hermano a cualquiera. Que es así. Uno tiene que, como cristiano, como por fe y por
tiene que rechazar a muchas personas que quiere porque no pueden pertenecer, porque son un riesgo para, y no son de edificación, por eso, y menos alguien que dice ser, peor aún, que dice ser, pero está malinterpretando, y no puede, que caiga aquí yo decir hermano a alguien y decirle que es mi hermano y si yo le digo que es mi hermano, entonces yo también voy a tener que hacer, comparecer y ser medido con la misma vara que a él, no puede ser. Eh, Así que eso, mis hermanos, Dios los bendiga. Eh, Cualquier consulta voy a dejar mis datos, eh, para que cualquier consulta que tengan, eh, y, y si quieren oración, enseñanza, palabra, cualquier cosa, para eso estamos nosotros, para servir. Simplemente sé que mis videos no son populares, nunca van a ser, porque mi objetivo no es ese, sino que el que deba escuchar, escuche y entienda, y si es para la gloria del Señor, amén. Y si es para la gloria del Señor, porque hemos glorificado el nombre, tanto yo como los que me van a escuchar. Ojalá me escuchen. Me escucharán muchas personas, pero Dios a su tiempo hace las cosas como Él quiere. Pero tenemos fe en que Dios hace las cosas a su manera y que finalmente nosotros no tenemos ningún mérito, no tenemos ninguna obligación de esto para yo sentirme mejor, no es esa no es mi motivación es que se sepa la verdad, que más personas conozcan a Jesucristo, que tal vez alguien ahí. No busco métodos, ni busco nada que haga que sea, diferente de lo que la sana doctrina nos pide. Así que eso, hermano, Dios los bendiga mucho y espero, eh, que algunos me hablen, eh, y que compartan también, compartan, simplemente es para la gloria del Señor, ¿no? Así que eso, hermano, en el amor de Cristo,